Quiero darle gracias al Señor por la oportunidad de haberme concedido una vez más de estar en su casa. Me siento muy feliz. Quiero hablarles acerca de cómo era mi vida y cómo es ahora mi vida con Cristo Jesús. Quiero compartirles mi testimonio, hermanos, y lo hago para el Señor, y puede ser de mucha ayuda también para ustedes que están presentes en esta noche en la casa del Señor. Nací en un hogar humilde, como muchos de ustedes que han nacido. En un hogar humilde donde que tenía un padre irresponsable con sus hijos, y que a causa de la irresponsabilidad de mi padre, no teniendo a nadie quien nos llevara un mensaje de esperanza, un mensaje, una palabra, quien pudiera ayudar a mi familia, porque estábamos perdidos, estábamos hundidos. ¿A causa de qué? Por mi padre. Éramos muy niños cuando mi padre tomaba duramente todos los días. Él trabajaba en el cementerio de lunes a domingo. Nuestra pesadilla de nosotros era cuando llegaba la tarde. Era las 5 de la tarde, nos poníamos nerviosos porque ya sabíamos que mi padre iba a llegar en un estado de alcohol. Y cuando él llegaba, como todo borracho, hacía problemas en el hogar. Y una de las cosas que nosotros como hijos teníamos que pasar, queridos hermanos, era hambre. Teníamos hambre. No teníamos para comer. Llegaba el mediodía, no había almuerzo, no había nada en casa. ¿Por qué? Porque mi padre no traía para sustentar a su familia. Mientras que él estaba disfrutando con sus amigos, sus hijos se estaban muriendo de hambre. Y a causa de eso, a causa de la irresponsabilidad, tuve que trabajar, queridos hermanos, a partir de los 10 años, 10 a 11 años, si no me equivoco. Tuvimos que buscarnos la vida. ¿De qué manera? Teníamos que lustrar zapatos. Aun cuando estábamos en el colegio, saliendo del colegio, llegábamos a casa, cargábamos nuestra mochila, un betún, una escobilla y un trapo para salir a lustrar en el aeropuerto, para traer el alimento para sustentar a mi madre y aún a mis hermanas que estaban pasando esa necesidad porque eran muy pequeñas. Hablo de Viviana y de mi otra hermana María, a quien ustedes les conocen, hermanos. De esa manera comencé a buscarme la vida. Con mi hermano Carlos, con mi hermano Ronald, salíamos a lustrar, a buscarnos el alimento, queridos hermanos, para poder llenar esta barriga, que ya entre ellos las tripas ya se comían entre ellos, y era necesario y era una obligación de salir a buscar el alimento. Y a raíz de ese trabajo, cuando cumplí los 15 años, comencé ya a fumar y a beber, a experimentar las cosas de este mundo, queridos hermanos. En primer lugar, yo lo hacía a escondidas de mis padres, a escondidas de mi madre. Un cigarro que yo me fumaba, más tarde me estaba mascando un chicle. Un vaso de cerveza que estaba tomando por ahí, yo ya me ingeniaba para hacer las cosas, para que ellos no pudieran sospechar de lo que yo estaba haciendo a escondidas, creyendo que las cosas que yo estaba haciendo estaba bien. Para mí estaba bien, pero para el Señor estaba muy mal lo que yo estaba haciendo para ese entonces. No medía las consecuencias y seguía
bebiendo, seguía bebiendo, hasta que por último perdí la vergüenza. Empecé a tomar, ya no a escondidas, sino aún con mi propia familia. Empecé a tomar con mi padre, empecé a tomar con mi madre. Esa era mi vida. Desde ahí comencé, hermanos, comenzó una vida dura para mí, queridos hermanos. Estaba sumergido en el alcohol, estaba sumergido en el cigarro. Tanta atracción, lo que este cuerpo necesitaba. En sus momentos de dolores, en sus momentos de aflicción, este cuerpo pensaba que fumando un cigarro, que tomando una cerveza iba a calmar este dolor que yo sentía. Pero no había tranquilidad para nada. Terminando la secundaria, cerca de los 17 años, para cumplir los 18, me fui al ejército, no sabiendo que mi madre estaba sufriendo por mí, por mi comportamiento, por mi actitud. Dije, me voy al ejército. Quiero ir porque quiero cambiar mi vida. Yo pensé, queridos hermanos, que con los golpes, que el palo, que la correa que me iban a dar, me iba a cambiar a mí. Yo dije, me voy al ejército porque de ahí voy a venir y voy a cambiar, y ya no le voy a hacer sufrir a mi madre. Eso pensaba yo. Yo no tenía conocimiento. Yo no tenía conocimiento de la palabra de Dios. A mí nunca nadie me ha dicho y nunca nadie me ha predicado que hay un Dios que cambia. Nadie. No sabía. De seguro que si yo sabía, no me hubiera ido al ejército. Hubiera venido a buscar en la casa de Dios la solución. Pero lastimosamente no fue así, queridos hermanos. Ya después de haber terminado mi servicio militar, cerca de los 20 años, conocí a mi esposa, la que es ahora, a mi esposa Virginia. Éramos vecinos, ella vivía al costado de mi casa. Y ella miraba el comportamiento de las cosas, como yo me vacilaba ya en el estado del alcohol. Miraba mis locuras, pero aún así, y no sé de qué manera, la conquisté. Vinimos a ser enamorados, lo conquisté. Incluso lo tenía raptada un día en un cuarto. Nos habíamos enamorado a primera vista. Ella supuestamente salió a trabajar a las 6 de la mañana, pero yo ya tenía todo planeado. Yo ya sabía dónde le iba a hospedar mientras que yo trabajara, mientras su madre estaba dolida, estaba preocupada por su hija, y yo la tenía escondida. Ahí conocí a mi esposa, a la que hoy le doy gracias al Señor. Muchas gracias le doy al Señor, porque de una y otra manera, queridos hermanos, ella vino a ser una persona muy importante para mí. Porque si ella hubiera sido como yo, una persona que le gustaba tomar, que le gustaba fumar, mi vida sería otra. Pero ahí estaba ella para contradecirme: no hagas no hagas lo otro, no tomes, no fumes. Cuando nosotros tuvimos que viajar, cuando nos habíamos conocido casi como los 3 meses, nos fuimos por primera vez a Lima. Nos fuimos a visitarle a su tío, de parte de mi esposa. Ella con 2 meses de embarazo, nos fuimos. Su tío era evangélico, nos predicaba de la palabra, pero un día ella rechazó el evangelio del Señor y dijo: ¿quién va a ir? ¿A qué voy a ir a perder mi tiempo? Estando gestando de 2 meses de embarazo, vino a perder el bebé. Cuando yo estaba trabajando, queridos hermanos, para mí fue un golpe tan duro, porque era mi primera hija, porque iba a ser mujer, iba a ser mayor también que Milicet. Comenzó algo para mí, queridos hermanos, como algo duro, y le empecé a reclamar al Señor: ¿pero por qué, Dios mío? ¿Pero por qué, Señor, me tuviste que quitar a mi hija, Dios mío? ¿Por qué? Y yo no entendí, hermanos. Yo le estaba reclamándole al Señor, y mi esposa me confesó a mí
que cuando su tío le estaba invitando a la iglesia, ella empezó a renegar contra Dios, a decir que es una pérdida de tiempo, como pueden decir muchos de ustedes que están en este lugar. Se van contra Dios. Después que ella empezó a sangrar, empezó a perder al bebé para siempre, hermanos, no se quedó tranquila. Hubo algo ahí que la atormentaba. Ella comentaba que miraba visiones, que venía un hombre negro y que con una espada venía y le picaba por dentro, y ese le sacudía como una epilepsia, le tumbaba al suelo. Y eso hacía que yo me desesperara. Vinieron unos hermanos a predicar de la palabra y me dijeron: si tú no entregas tu vida al Señor, si tú quieres que tu esposa sea sana, tienes que entregar tu vida al Señor. Yo lo hice, pero no lo hice de corazón. No lo hice de corazón. Empezaron a reprender, empezaron a orar por ella, y ella empezó a restaurar su salud, empezó a tranquilizar. Ya el Señor iba sanando su dolencia, ya el Señor iba sanando sus heridas, queridos hermanos. Estaba congregando casi como 2 meses a la iglesia. Ahí estaba perseverando en el Señor, pero por falta de trabajo tuve que salir de ese lugar e irme por otro lugar, por Santa Anita. Me habían ofrecido un trabajo por ahí. Ahí fue mi caída. A los 2 meses que yo estaba sirviéndole al Señor, ahí fue mi caída. Tuve tanto miedo de pecar contra Dios. Pero una vez que empecé a tomar, empecé a recibir, pero temblando, decir: ¿qué cosa estoy haciendo? Al momento que yo ingerí el alcohol nuevamente, se me fue todo. Es como decir que perdí la vergüenza, perdí el temor de Dios. Así me engañó el diablo, así me arrastró, y tuvo que pasar muchísimos años para yo volver a tener un encuentro con el Señor. Cuando viajamos a su tierra de mi esposa, de ahí volví más peor, queridos hermanos. Digo peor porque ¿en qué sentido? Que cuando nosotros viajamos a su tierra a conocer dónde ella había nacido, a conocer a su familia, ahí vine peor. Toditos los días empezaba a tomar, y ya no cerveza, sino puro alcohol con agua. Me iba gordo de acá y venía flaco, como si no hubiera comido. Venía bien destruido. Y me decía mi madre: ¿por qué estás así? ¿Qué es lo que está pasando contigo? Y no sabía que me estaba destruyendo el alcohol, que me estaba destruyendo el cigarro. Volvimos, y ya estando aquí en Pucallpa con mi hija Lisette, ya estando juntos aquí en Pucallpa, queridos hermanos, porque nosotros andábamos de un lugar para otro. Nos íbamos a Lima, de Lima a la sierra, de la sierra a Lima, de Lima a Pucallpa y otra vez a Lima. En Lima nos cansábamos y otra vez regresábamos, porque no sabíamos dónde íbamos a vivir. Y hasta que por último tomamos la decisión de estar en la ciudad de Pucallpa con mi Lisette de 2 añitos. Ahí comenzó el sufrimiento de mi esposa. Ahí comenzó el sufrimiento de mi esposa por este hombre rebelde, por este hombre borracho, por este hombre fumón que lo había tenido atrapado el enemigo, le tenía envuelto, queridos hermanos. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, yo maltraté a mi esposa? Estando en un estado etílico, sin conocimiento, llegaba a la casa borracho y ella decía: ¿por qué eres así? ¿Por qué has gastado la plata? ¿Dónde está la plata? Se iba al canguro, no había nada. No había nada, queridos hermanos. Todo lo acababa. Yo trabajaba vendiendo chifles, repartía en los colegios.
Ese era mi trabajo de mí. Y cuando tenía que acabar la plata, empezaba a cobrar de las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Me recogía algo de 200 soles. Y ahí el enemigo comenzaba a topar mi corazón. Ya es hora de tomar, vamos. Y me iba, comenzaba a tomar. Y yo meditando ahí con la cerveza empezaba a decir: ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy gastando la plata? Y mientras que más iba tomando, veía a un amigo por ahí: ven para acá, ¿quieres tomar? Ven acá, yo te voy a invitar hoy día. Y así le acababa todo mi dinero. Llegaba a la casa, mis hijos estaban de hambre, esperando que yo pudiera llevar el alimento para ellos. Yo no pensaba en las consecuencias. Yo no sabía, hermanos, que ni siquiera me acordaba que a mi hija le hacía falta unas sandalias. Yo no me acordaba en ese momento que a mi hija le hacía falta un polo, o a mi esposa le hacía falta unas sandalias también, una blusa por ahí. Yo no pensaba en esas cosas. Yo estaba ahí perdido, estaba tomando, estaba disfrutando de las cosas. Una de las fechas que más me recuerdo es cuando una fecha, ella estando embarazada de mi Lisset de 4 o 5 meses, si no me equivoco, estuvimos tomando en su casa de mi padre. Y ella vino a reñirme que ya no tomara, que ya no gastara mi plata. Pero este hombre cobarde se fue tras su encima y lo agarró y lo maltrató duro hasta dejarlo la cara morada. Al día siguiente me arrepentía de todas las cosas. Le pedía perdón. Ella se maquillaba, se tapaba todo el rostro porque tenía vergüenza. Que los vecinos, ¿qué dirán? Que su madre, ¿qué dirá? Ni aún su madre se daba cuenta de los moretones que yo le hacía en la cara. Otra de las fechas también que era cuando nosotros vivíamos en Úsar, es una casa alquilada. Llegué a un estado pero bien tremendo, hermano. Bien tremendo. Me desconocía totalmente cuando yo tomaba, porque yo no sabía, querido hermano, que el enemigo me estaba destruyendo mi familia. Pero ahí estaba mi esposa, ahí estaba ella soportándome, aguantándome todas las cosas que le hacía. Mi pobre madre sufriendo por mí, llorando, quién sabe, pidiéndole al Señor que cambie mi vida. Llegué una fecha a esa casa donde nosotros estábamos cuidando, en un estado vergonzoso. Yo no sabía ni cómo llegaba a mi casa. Llegaba con el motocar, pero llegaba. Ahí estaba mi hija temblando de la discusión, de los problemas que yo le hacía. Ella reclamándome del dinero, yo reprochándole, diciendo que no te metas en mi vida. ¿Por qué te metes en mi vida? Y no era yo, querido hermano, que le estaba diciendo esas cosas. Había un espíritu dentro de mí que me hacía reaccionar de esa manera. Cerca a las 10 de la noche, yo estaba descansando y de pronto salí en calzoncillo a pelear por ahí con todas esas personas que de mal vivir. Salía con un tenedor, supuestamente a decirles que les voy a matar a cada uno de ellos. Y no me tomaban importancia porque yo era del barrio. Cuando empezamos a discutir esa noche, casi le dejo coja a mi esposa. Lo agarré, queridos hermanos, le metí una patada pero tan duro que no pude medir mi fuerza. Y lo dejé, lo tumbé, por no decir, en el suelo. Y de ahí no se pudo levantar hasta que ella empezó a pedir auxilio, a clamar a los vecinos. Y los vecinos vinieron y le auxiliaron. Y yo queriendo pelear con todos los vecinos ahí, yo no sabía que ellos les querían ayudar. La policía dentro de mi casa, yo les decía que se largaran, que yo no quería saber nada de ellos, que no se metieran en mi vida. Y cualquier cosa que querían conversar conmigo, que vendrían al siguiente día. Así sufría mi esposa conmigo. Sufría muchísimo a causa del alcoholismo que yo estaba ya
enviciándome ya. Yo no me medí en las consecuencias, queridos hermanos. Mi madre sufría demasiado, demasiado. Mi hermano Carlos, mi madre Viviana, ya mi hermano Carlos poco a poco estaba dejando ya de tomar. Y él decía que ya no quería tomar. Él decía que quería cambiar su vida. Ya no quería ser el mismo, porque era un terrible también él. Entonces cada vez que yo tomaba, ellos decían: es un problema. Cada vez que Larry toma es un problema. No llega Larry a estas horas, va a haber problema hoy día. Porque ya me conocían qué tipo de persona era cuando estaba en un estado etílico. Pero aún así, queridos hermanos, en mi estado de alcoholismo, yo necesitaba que alguien me hable de la palabra de Dios. Por eso yo llamaba llorando. Yo le decía a Viviana: ven por favor, háblame de la palabra de Dios. Esta cosa he hecho, estoy arrepentido. Y venía mi hermano Carlos, venía mi madre, háblame de la palabra de Dios. Ese momento recibía. Al día siguiente nuevamente estaba cayendo en el alcohol, porque me tenía atrapado, hermanos. Así es el enemigo cuando nos tiene atrapado. Cuando no socorremos a la ayuda del Señor, nadie nos puede libertar sino Jesucristo, que es nuestro Señor. Yo no lo pedí, hermanos. Un día cansado de mi borrachera, cansado de todas las cosas que yo le estaba haciendo a mi esposa, que le estaba haciendo sufrir a mi madre con mi comportamiento, a mi padre, a mis hermanos, porque era el terrible de toda la familia. Era el mal visto ahí, el más borracho, el menor, el más borracho. Un día le dije a mi esposa: mi amor, perdóname, le dije. Perdóname porque ya no voy a ser igual. Te prometo que ya no voy a ser igual. Yo le dije: te prometo. Son promesas de hombre. Yo le prometí ese día. Al día siguiente lo estaba haciendo lo mismo. Un día le insulté, le maltraté, le hice de todo, querido hermano. Le pedí perdón. Yo necesitaba de la palabra de Dios, como muchos aquí lo necesitan. Afuera hay mucha gente que lo necesita. Yo quería cambiar mi vida. Un día escuchando un programa por ahí en Estéreo 100, el aposento alto, una prédica que daba todos los días a las 3 de la tarde. Me acordé, me dijo la dirección donde estaba. Estaba frente al mercado mayorista. Y le dije a mi esposa, me puse mi short, me puse mi polo, agarré el motocar y me dijo: ¿a dónde te vas? Yo le dije: voy a la iglesia porque quiero cambiar mi vida. Necesito que alguien me hable de la palabra de Dios. Y ella no me creía lo que yo estaba haciendo. Le dijo: si no me crees, ven, siéntate en la moto y vamos. Ella se subió a la moto. Vinimos al aposento alto, 9 de la mañana, topando la iglesia, porque tenía hambre, tenía sed. Tenía que alguien pueda curar esta herida. Quería que alguien me liberte. Yo quería un consejo de un hermano, una palabra de ánimo, de aliento. Yo sabía que ahí lo iba a encontrar, querido hermano. Pero sin embargo, empecé a tocar la puerta. No había nadie quien saliera a atenderme. No había nadie, hermano. Me fui por otra iglesia por acá de Bolognesi, también al costado. Por ahí también me metí. Pregunté a los vecinos, me dicen: no hay nadie. Bueno, dije, para otra oportunidad será. Vamos a la casa. Te prometo que ya no voy a tomar. Hoy sí te prometo que ya no voy a tomar. A los 2 días, igualito. Seguía haciendo lo mismo, haciéndole sufrir a mi esposa, a mi hija, a mi Licen. Una de las cosas más terribles que he hecho en mi vida, queridos hermanos, a causa de mi borrachera, fue cuando mi Linda había nacido. Yo me fui y le visité y le dijo que fue, y me dijo que fue mujer. Gracias, otra mujercita más. Su hermanita de mi hija decía. Entonces me fui y le llevé su desayuno, querido hermano. ¿Y qué hice después? Saliendo del hospital, me encontré con un amigo. Le dije: hoy ha nacido mi hija, vamos a tomar y a festejar.
Mi pobre esposa diciéndome: tráeme almuerzo, tráeme algo de tomar para el mediodía. Y este hombre, este perdido, estaba tomando por ahí, estaba disfrutando de las cosas, el nacimiento de su hija, mientras que mi pobre esposa estaba sufriendo, estaba muriéndose de hambre. Yo empecé a llegar a las 8 de la noche y ni siquiera creo que llegué ese día. Al día siguiente la encuentro destruida de hambre. Yo tenía que velar por ella. ¿Dónde estaba yo? Yo estaba en otro lugar, mientras que ella estaba de hambre, de sed, en esa cama. Necesitaba que alguien la ayudara porque estaba débil. Pero un día, queridos hermanos, un día el Señor me tuvo que hacer topar fondo. Y el Señor, mirando toda mi rebeldía, un día el Señor tuvo que hacerme topar fondo, querido hermano, de hacerme valorar de las cosas que yo tenía a mi costado. Era lo más importante, que era mi familia. Un día, siendo las 6 de la mañana, comencé a tomar. Llegué a la casa a la medianoche. Y no solamente con eso, vine trayendo droga dentro de mi canguro, lo que estaba consumiendo. Ahí mi esposa se dio cuenta que no solamente el alcohol me hacía esas cosas, sino que también la droga me estaba matando también a mí, y hacía que yo me comportara de esa manera. ¿Y quién lo vino a encontrar esa droga? Porque mi hija Lisette, cuando yo llegaba a la casa, ella me contaba que cuando yo llegaba a la casa, sacaba el canguro y le botaba ahí en el suelo. Y ella se iba corriendo a ver si sobraba algo de para ahí. Y ese día ella, buscando en el canguro, encontró la droga. Porque ese tiempo ella miraba La Rosa de Guadalupe. Eso miraba y ella aprendía ella que es una droga. Ella lo encontró la droga. Cuando ella lo encontró la droga, le fue y le dijo: mamá, mira lo que ella ha encontrado acá. Droga. ¿Qué sabe ella de droga? ¿Cuántos años tenía? 5 creo que tenía, o 4, para cumplir 5 años. Mirando La Rosa de Guadalupe, un programa satánico que no se enseña nada a responder al padre y a la madre. Y al último dice la reflexión, y más que la reflexión, enseña a pedirle una imagen. Que el Señor reprenda al diablo, hermanos. Esa era una de las cosas de lo que ella había encontrado. Mi pobre esposa sufriendo. Yo no pensé que tú eres así. Yo no pensé que tú eres así, me decía. Yo pensé solamente que tú eres un borracho. Yo no pensé que eres un drogado, que consumías droga. Ahora sí, dijo, aquí se termina todo. No quiero saber más de ti. Esta casa no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a vender y me voy a ir con mis hijos. A ti ya no quiero verte, me dijo. Yo me acuerdo de esa palabra y me desperté a las 4 de la mañana. Ella seguía llorando porque no podía creer, querido hermano. Yo dije: ¿qué cosa hice? ¿Qué cosa hice? Estoy arrepentido, decía en mi corazón. ¿Qué puedo hacer? Siendo las 4:30 de la mañana, cerca para las 5, ay, Dios me hizo valorar lo que yo tenía a mi costado, que era mi familia. Pero ya en los planes de Dios, yo ya estaba para volver a su camino. Porque cuando yo escuchaba esa música de Paitán que decía: Señor Jesús, yo quiero ser tu siervo fiel. Yo cuando estaba escuchando esa música, hermanos, yo estaba comiendo. Y cuando yo estaba comiendo, esa música impactó en mi corazón y se hizo un nudo en mi garganta. Me levanté de la mesa y mi madre me dijo: ¿qué tienes? No sé, le dije, pero algo, esa música me chocó, le dije yo. Y era a través de la alabanza, hermanos, que cuando yo le dije a mi madre: si yo algún día me entregara al Señor, yo no voy a necesitar que un pastor esté ahí a mi lado, hablándome de la palabra de Dios, dándome consejos, dándome ese aliento, porque yo tenía miedo de caer. Yo tenía miedo de fallarle al Señor. Eso era mi temor de mí. Y ese mismo día, en la madrugada, y ese mismo día, en la noche, mi madre tenía servicio en Húsares. Y el pastor dijo: si hoy tuvieras que pedirle algo al Señor, ¿qué le pedirías?
¿qué le pedirías? ¿Qué le pedirías? ¿Qué le pedirías? Y llegó a mi madre. Y ella dijo: que mi hijo cambie su vida y entregue su vida al Señor. Esa era la promesa. Ese era lo que ella quería, que hubiera un cambio en mí, queridos hermanos. Y ese mismo día, en la madrugada, se cumplió su petición. El diablo pensaba que ya tenía destruida mi familia. El diablo dijo: ya un hogar más destruido. Él estaba cantando victoria, pero la última palabra lo tenía mi Padre que está en los cielos. Él tenía la última palabra y Él puso en mi corazón ese arrepentimiento sincero, esa humillación delante del Padre. Y yo dije: yo no puedo cambiar por mí mismo. Y corrí, queridos hermanos. Esa mañana abrí la puerta de atrás, salí caminando y dije: voy a entregarme al Señor, voy a entregarme al Señor. ¿Usted te imaginas cómo se puso el diablo? ¿Cómo se puso los demonios? Dijeron: no, no. Yo dije: sí, sí. Y ahí me iba avanzando, ahí iba caminando, dando el primer paso de arrepentimiento al Señor.